estamos en comunicación con Gabriel Vera López, analista político, corresponsal de Brasil do Fato en Cuba. ¿Nos estás escuchando, Gabriel? Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Daniel? Bien, te escuchamos como si estuvieras acá. Así que bárbaro. Perfectamente. Así que vamos adelante. Vos, por tu nombre, me parece que tenés ascendente en Brasil o en Portugal. Asimismo, familia brasilera, que bueno, como se imaginarán, fueron migrantes de Portugal, y yo por mi acento, se imaginarán, crecí en Buenos Aires. Claro. Así que tengo ahí un poco de mal humor y tomo mate. Bien, entonces bien. No. Lo mejor de todos los mundos. No. Bueno, Gabriel, te queremos preguntar, te vamos a pedir, apelando a tu sentido pedagógico, que nos expliques a nosotros y a la audiencia en qué consiste el bloqueo a Cuba, cómo perjudica la economía cubana. Porque el imperialismo obviamente dice que el problema es el socialismo, no el bloqueo. Bien, yo haría una separación, diría, hay toda una historia del bloqueo que podemos situar hasta el 3 de enero de este año, y un segundo momento a partir del 3 de enero que tiene que ver con una especie de intensificación que sin duda es un salto de calidad, ha cambiado, digamos, la lógica. Pero uno podría decir, el bloqueo es un conjunto de medidas, de leyes, de medidas de Estados Unidos, del Departamento de Estado y del Congreso, que lo que intenta hacer, o lo que intentó hacer siempre, fue impedir el desarrollo económico de la isla. Estamos hablando de Cuba, es un pequeño país, un pequeño estado insular en el Caribe, que tiene una fuerte dependencia externa para la importación de productos, energía, etcétera, etcétera, y el bloqueo lo que siempre intentó hacer fue poner un tipo de castigo a cualquier empresa que comercie con Cuba. Al principio se empieza a implementar a partir de la década de los 60, principio de los 60, y esto estaba restringido, si se quiere, a empresas estadounidenses. Sí. Conforme va pasando el tiempo, va avanzando también el carácter extraterritorial del bloqueo. Entonces hay un momento muy importante que es en la década de los 90, donde surgen una serie de nuevas leyes estadounidenses, donde Estados Unidos amenaza con imponer sanciones a cualquier empresa que comercie con Cuba productos que tengan algún componente estadounidense. Entonces, si el 10% del producto que vos le querías vender a Cuba, aunque vos seas una empresa sueca, no importa, tenía componentes estadounidenses, bueno, sos un objetivo posible de ser castigado. ¿Qué significa esto en concreto? Es, para que nos imaginemos, es una forma moderna de lo que los antiguos ejércitos hacían cuando sitiaban una ciudad. Sitiaban una ciudad, hacían que no puedan entrar alimentos, agua o lo que fuese, y intentaban que esa ciudad se rinda por hambre. Claro. El bloqueo tiene la misma lógica, digamos, obviamente con artefactos y con medidas mucho más sofisticadas, pero es una lógica parecida, es intentar imponer condiciones muy duras y adversas en términos económicos, financieros, comerciales a Cuba, para que el país tenga dificultades económicas y que eso genere un malestar en la población. De hecho, quien sugiere la idea del bloqueo es un viejo, un tipo de la CIA, digamos, del Departamento de Estado, que escribe un memorándum, Mallory se llama, donde dice justamente que, bueno, a principios de los 60, la popularidad de Fidel Castro era muy grande, es imposible ganarles directamente, lo que hay que hacer es generar, y dice literalmente, sufrimiento y hambre en la población para generar justamente esa desafección con la dirección revolucionaria de la isla. Entonces siempre fue pensado el bloqueo como una forma de asfixia al pueblo. Eso es, digamos, se diseñó desde esa lógica y fue avanzando en el tiempo para ir perfeccionando eso, para generar distintos mecanismos. Por ejemplo, cosas básicas.
Cuba tiene dificultades para hacer transacciones en bancos internacionales, porque los bancos internacionales operan en dólares, y si Cuba quiere comprar algo, o sea, el Estado cubano quiere comprar algo a una empresa X, no importa, de cualquier lugar, y deposita en un banco, bueno, muchas veces se le retiene ese dinero, no puede llegar esa mercadería al país porque, como decía, tiene componentes estadounidenses, se le cierra la cuenta, eso en el mundo financiero, pero imagínense que a partir de ahí puedes tener 30.000 millones de otros problemas. ¿Por qué decía que era no es una medida, digamos, el bloqueo, es un conjunto de medidas? Porque, por ejemplo, cuando Estados Unidos incorpora a Cuba como un país que supuestamente fomenta, entre comillas, el terrorismo, por ejemplo, lo que hace también es que organismos internacionales no puedan prestarle dinero a Cuba, ¿no? Porque es un país que supuestamente no fomentaría el terrorismo. Entonces, eso también es parte del bloqueo. Claro. Un país, cualquier país, ¿no? Por ejemplo, Cuba está con problemas energéticos hace muchos años. Es muy difícil que un país pueda simplemente con el capital líquido que tiene reestructurar, hacer grandes inversiones como lo que necesita para mejorar su sistema eléctrico. Eso no lo puede hacer Argentina, no lo puede hacer Estados Unidos, no lo puede hacer nada. Realmente se toman deudas. Bueno, Cuba no tiene esa posibilidad. Y así podemos seguir dando cientos de ejemplos. Bien, ¿y qué pasó el 3 de enero de este año? Bueno, como decía, ¿no? Entonces, recordémosle a la audiencia lo que pasó fuera de Cuba y bueno. Y después, claro. Sí. El 3 de enero es el día donde Estados Unidos, Washington, bombardea distintos puntos de Venezuela y secuestra al presidente Nicolás Maduro. En esa operación completamente criminal, ilegal, asesinan a 32 cubanos que eran parte de la seguridad del presidente Maduro. Pero ¿qué es lo importante de esto? Lo importante es que a partir de ese día empiezan a incrementar una serie de medidas cada vez más violentas frente a Cuba, que creo que no se puede pensar de otra manera que no es una guerra económica. De hecho, es más, ciertos sectores demócratas dentro del propio Senado de Estados Unidos han planteado que lo que está haciendo Estados Unidos es efectivamente medidas de guerra contra Cuba. Si bien el bloqueo siempre fue una medida de guerra, ahora, digamos, tiene un nivel de agresividad que incluso ciertos relatores de derechos humanos de la ONU advierte que podría estar cometiendo crímenes de castigo colectivo, lo cual equivale a crímenes de genocidio. ¿Qué es lo que pasa a partir del 3 de enero? Se incrementan estas medidas. ¿Qué cosas concretamente? Hay dos momentos muy importantes. Uno el 29 de enero, que es el Departamento de Estado saca una resolución, como si fuese una especie de decreto de necesidad de urgencia en Argentina, sí. Sería como un equivalente a eso, que lo que plantea es que cualquier país que venda o suministre petróleo a Cuba puede ser sancionado por Estados Unidos. Es decir, cualquier país que le venda o le regale o le lleve por ayuda humanitaria. ¿Cuánto petróleo le vendía o le suministraba de distinta manera Venezuela a Cuba antes del 3 de enero? Los cálculos, no hay datos concretos porque justamente, como te digo, muchas de las partes económicas de Cuba operan con relativa clandestinidad justamente por el bloqueo, para tratar de evitar el bloqueo. Pero se calcula que Venezuela estaba explicando alrededor del 25 al 35% del petróleo que utiliza la isla. Claro. Hay otro 30% que lo produce la isla. Cuba produce petróleo, pero bueno, produce solo el 30% de lo que necesita, y el 70% restante lo necesita importar. Claro. A partir del 29 de enero, el 70% no lo puede importar. No puede llegar acá, incluso ni siquiera por ayuda humanitaria, a menos que alguien se arriesgue a ser, entre todas las comillas del mundo, ¿no?, castigado por Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos no tiene potestad para hacer eso, pero bueno. Por eso fue gran noticia que llegara un petrolero ruso. Claro, desde el 29 de enero hasta ahora, en realidad desde diciembre hasta ahora, porque
Recordemos que antes del ataque a Venezuela, Estados Unidos ya había bloqueado navalmente Venezuela. Entonces, ya desde diciembre hasta ahora, solamente entró un buque petrolero a Cuba. Pero para que entendamos, lo que entró es lo que consume Cuba en 10 días. O sea, Cuba tuvo que estirarlo todo lo que podía, pero bueno, eso ya se acabó, por ejemplo. Y cuando estamos hablando de petróleo también estamos hablando de combustible. Eso es muy importante, porque también pensemos que esto tiene un efecto concreto no solamente en el suministro eléctrico, en las casas y en la economía, es decir, las empresas no tienen para producir energía, pero también no hay combustible para mover mercancías o personas. Entonces eso tiene un impacto inflacionario, tiene un impacto en la economía que es muy grave. Eso es como uno de los momentos que les comentaba desde el 3 de enero. Pero hay otro momento. Es otro decreto de necesidad de urgencia, en realidad en Estados Unidos se llaman órdenes ejecutivas, donde Estados Unidos dice que va a penalizar cualquier empresa que comercia con el Estado cubano. O sea, directamente la va a sancionar. Ya no importa si tiene 10%, no, lo que fuese. Amenaza con sancionar directamente a cualquier empresa. ¿Eso qué produjo? Estados Unidos lo que dice es, les damos un tiempo a cualquier empresa hasta el 5 de junio para mirar sus esquemas de negocios y retirarse de la isla, o sea, hasta este viernes. Y eso ya tuvo repercusiones muy graves. Una de las más graves y más importantes es una empresa canadiense que operaba en Cuba, que se llama Sherit, que es una empresa vinculada a la minería. Cuba exporta níquel, y eso era esas exportaciones explican alrededor del 25% de las divisas que obtiene Cuba. Y esa empresa dijo, bueno, ya está, no podemos seguir operando, nos vamos a tener que ir. Estamos hablando de una de las primeras empresas que había empezado a invertir en Cuba cuando allá, por la década de los 90, se abrió esa posibilidad. O sea, estamos hablando de una empresa que... Niquero, me suena Niquero. ¿Se sigue llamando así? No sé si, como es... la empresa se llama Sherit, es una empresa canadiense y conforma con una empresa cubana, una sociedad mixta de explotación de níquel. Y después tiene otros tipos de inversiones. Pero bueno, también hay otras cuestiones como cadenas hoteleras españolas, como navieras. Acordémonos que esto es una isla. O sea, para que entre cualquier cosa, vienen por barcos. Claro. Las dos navieras que operan acá, es una francesa y otra alemana, que suspendieron también todo. O sea, literalmente el bloqueo ya es, como decía, ¿no?, una guerra donde nada entra y nada sale. Estamos como en un nivel de agresión de Estados Unidos, y por eso digo que hay, desde enero para acá, hay una relación nueva, de mucha peligrosidad y mucha agresión de Estados Unidos. Claro. Ante esto, dos preguntas. ¿Qué hace y cómo actúa el gobierno cubano? Y la otra es la población, cómo actúa, cómo siente, cómo vive la población de Cuba. Bueno, a ver, voy a empezar con el segundo, la población de Cuba. Creo que hay un momento que es muy clave para pensar un poco qué es lo que está pasando en Cuba, que tiene que ver con el 3 de enero, justamente, cuando se secuestra el presidente Nicolás Maduro, se asesina a 32 cubanos que eran parte de la seguridad, y eso produce una indignación gigantesca en Cuba. De hecho, de las movilizaciones más grandes que hubo en la última década, tuvo que ver con la movilización cuando volvieron el cuerpo de los 32 combatientes. Fue una movilización realmente muy extraordinaria, era un día de mucha lluvia, y durante muchas horas, desde las 8 de la mañana hasta casi las 8 de la noche, había filas infinitas para pasar por el Ministerio de las Fuerzas Armadas a saludar, digamos, los retratos de los combatientes. O sea, imagínense una persona que está bajo la lluvia 8, 6, 5 horas, simplemente para pasar 2 minutos y hacer un homenaje de honor a los cuerpos de los combatientes. Fue una movilización muy grande que da cuenta de un elemento, que es, bueno, hay una población que se siente agredida y hay una población que frente a esa agresión siente la necesidad de defender
la independencia y la soberanía del país, ¿no? Yo lo pondría en esos términos, que no necesariamente es la revolución en términos proyecto socialista. Es defender la soberanía y la independencia, que eso implica muchas cosas, incluye al socialismo, pero incluye también otros elementos. ¿Qué está haciendo el gobierno? Bueno, el gobierno lo que está haciendo es tratar de, sobrevivir en esta situación, ¿no? Que sacar al país a flote en esta situación, que es una situación muy grave, muy compleja. Está racionalizando la energía que hay en el país, principalmente distribuyéndola a los lugares más sensibles o a los sectores más vulnerables, por ejemplo, que sigan funcionando los hospitales, que los jardines de infancia sigan funcionando, e intentando que la producción de comida, por ejemplo, siga funcionando. Al mismo tiempo hay un plan de transición energética hacia energías limpias, principalmente fotovoltaicas, que se está acelerando para instalar parques fotovoltaicos, o sea, energía solar, para poder alimentar por lo menos a los sectores más vulnerables, casas de abuelas, casas de mujeres embarazadas, etcétera. Y al mismo tiempo está tratando de encontrar nuevos aliados internacionales que puedan ayudar en reemplazar esas inversiones que se están yendo. Bueno, ¿cuál es el éxito de eso? Está todavía abierto, ¿no? Pero digamos, hay como ese tipo de movilización de urgencia para intentar, bueno, de alguna manera sobrevivir en esta situación tan difícil. Acá, ayer me enteré que se ha hecho una recolección de dinero y se ha comprado paneles solares, entonces va a ir un contenedor desde Argentina, pagado por el pueblo argentino, a Cuba. ¿Es posible que llegue ese contenedor y otros contenedores de otros lugares del mundo? Bueno, en principio no vamos a dar muchos datos sobre cómo están navegando barcos, pero sí es posible, digo, más allá de los chistes. Vamos a poner un ejemplo concreto. El gobierno de México, el gobierno de la doctora Sheinbaum, está enviando ayuda humanitaria con relativa fluidez, ¿no? Con reiteradas veces. El propio Estado mexicano pone buques que salen desde México y llegan a Cuba, y ahí tuvieron una estrategia dual de, hay parte de esas donaciones que son del pueblo mexicano y hay partes que la pone el Estado mexicano. Al mismo tiempo, en el último entrega que se hizo, Uruguay solicitó al Estado mexicano que, bueno, parte de sus donaciones las pongan ahí. Entonces, ahí hay un mecanismo, por ejemplo, ¿no? Y después hay otros mecanismos, porque, bueno, también existen otros tipos de fletes, como pueden ser, que son más caros, más complejos, etcétera, como pueden ser fletes por avión. Y después, bueno, a ver, que no operen navieras no significa que no puedan llegar buques privados que hayan sido contratados para casos específicos como flete. Lo que pasa es que, imagínense, un país no puede vivir de servicios privados que traigan, no sé, crema de leche, arroz y los fideos. O sea, no funciona así. Claro. Sí pueden funcionar para donaciones puntuales, para cuestiones puntuales, etcétera. Claro. Pero lo de México es de otra envergadura, ¿o no? Lo de México es una política de Estado. Sí, yo diría, claro. El único Estado que tiene una política real de Estado, concreta, cotidiana, hoy en día, de ayuda al pueblo y al Estado cubano, es México. Ahí va. Después hay ayudas puntuales. Y digamos que México es el que la sufre más de todo, porque tiene una extensísima frontera y una economía integrada con la de Estados Unidos. Totalmente. Eso es lo que parece casi paradójico, pero al mismo tiempo tiene que ver con, justamente, ¿no? Al compartir una frontera tan grande con Estados Unidos y al, como decía esa vieja frase, ¿no? Estar tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, eso lo que hace es que entiendan de otra manera la necesidad de mantener y aferrarse a los proyectos de independencia, si se quieren, de Latinoamérica y el Caribe. Si México permite que
revertir su política tradicional, que viene desde hace décadas, ¿no?, de ayuda a Cuba por presión de Estados Unidos. Bueno, México está dando un mensaje de debilidad a Washington para otras áreas. Entonces, defender a Cuba para México también es un problema de defensa nacional. Nosotros tenemos todavía autonomía frente a ustedes y acá hay cosas que no vamos a retroceder. Porque digámosle a la audiencia, porque nosotros lo conocemos, pero no sé si toda la audiencia sabe que hace un siglo y medio Estados Unidos le quitó más de la mitad del territorio a México. A México, sí. Sí, uno podría pensar que el imperialismo estadounidense, o lo que va a terminar siendo el imperialismo estadounidense, tiene como condición de posibilidad justamente ese robo de la mitad del territorio mexicano y la extensión después por las Antillas. Mitad del siglo XIX es la guerra contra México y el robo, literalmente, ¿no?, de territorio, que o casualidad después es territorio como Texas, etcétera, donde hay petróleo, donde hay minas de oro, etcétera, claro, que permite una acumulación a Estados Unidos para después expandirse sobre el resto del continente. Y un segundo momento muy importante, que es la intervención de Estados Unidos en la guerra de independencia de Puerto Rico, Cuba, o sea, sobre todo de Cuba, ¿no?, de Cuba frente a España. En esa intervención, Estados Unidos se queda como a Puerto Rico como un estado asociado, como una colonia, y a Cuba en una situación más ambigua porque les permite formalizar un gobierno, con todas las comillas del mundo, autónomo, pero a condición de, por ejemplo, incorporar dentro de la Constitución cubana un artículo, la enmienda Platt, donde autorizaba la propia Constitución a que Estados Unidos intervenga en Cuba cuando quisiese. Y eso lo logra porque Estados Unidos ocupa militarmente Cuba, no es que es por ninguna gracia, no es me voy, pero a condición de que ustedes pongan esto en la Constitución. Claro. Formalmente termina en el 33, pero realmente recién con la revolución del 1 de enero del 59 cambia la situación de esta república mediatizada, como le llamaron en Cuba. Exactamente. Sí, es el 59 la que consigue, por eso también dentro de la historiografía cubana se entiende que el proceso de independencia se termina de concretizar en el 59, como bien decís. Porque en el 33, agrego, hubo una revolución, no es que fue gratuita, no, en el 33 hubo una revolución y después la del 59. Gabriel, para ir terminando, ¿qué pasa con el pueblo en el día a día? ¿Cómo lo llevan? Porque yo he estado en Cuba y yo me emociona ese pueblo, la enorme voluntad de independencia que tiene. Cuba es un país que viene teniendo transformaciones muy rápido en el último tiempo. Entonces yo creo que eso es un punto de partida también para pensar en qué situación se está. Hace algunos años para acá se empezó a abrir la posibilidad de pequeños espacios privados, eso genera una diversificación social y entonces estamos hablando de una sociedad menos homogénea que la de hasta hace unos años. Eso me parece que es muy importante, porque parte de la estrategia de Estados Unidos también tiene que ver con eso, tiene que ver con construir una base social dentro de Cuba que abogue por reformas y aperturas pro-capitalistas o casi anexionistas. Entonces, eso es creo que el primer elemento. El segundo tiene que ver con que Cuba es un país, o el pueblo cubano, es un pueblo que viene de décadas de resistencia. Por lo cual, eso genera dos cuestiones al mismo tiempo. Hay un saber, hay un tipo de movilización, hay un sentimiento patrio muy fuerte, pero también hay cansancio, y creo que las dos cosas hay que decirlas. Claro. También hay gente que, bueno, o sea, está todo bien, pero toda mi vida me la pasé luchando, también hay un momento de querer un poco de tranquilidad. Y hay un tercer elemento que me parece que es importante ponerlo sobre la mesa, que tiene que ver, y está relacionado con esto que decía al principio, que tiene que ver con que, bueno, hay todo un sector social, sobre todo los sectores más humildes, los sectores que necesitan, digamos, de la protección estatal,
que están en una situación muy, muy alarmante. Estamos hablando de que el país se le está impidiendo que pueda comercializar, que pueda vender lo poco que produce, que lo poco que produce se pueda producir, o sea, acá no hay energía para producir alimento. Entonces eso genera una situación social muy, muy grave. En este momento tenemos, ahora no tengo la cifra exactamente, pero algo así como una lista de espera para ser atendidos en cirugía a 90.000 personas, de las cuales 11.000 son niños. Y el Estado cubano, para poder, digamos, traspasar esta situación, lo que está haciendo es, bueno, garantiza las cirugías de urgencia, porque no se pueden aplazar, pero no hay electricidad para operar, no hay forma de generar insumos, no hay forma de traer esos insumos. Entonces, es una situación realmente muy delicada. Entonces, yo diría, las dos cosas son ciertas, ¿no? Hay, por un lado, una voluntad de lucha. Yo creo que incluso hay que entender que la nación cubana se construyó fogoneada por la lucha por la independencia, y ahora hay una situación de amenaza muy fuerte frente a eso. Eso despierta movilizaciones, despierta deseos de independencia, pero también hay cansancio y también hay una situación que es quizás la de mayor peligro que haya tenido la revolución en toda su historia. Gabriel, muchísimas gracias por este extenso informe que nos has brindado de la situación en Cuba. Mantenemos en comunicación y te pediremos otros informes y esperemos que no se produzca la invasión de amenaza que está haciendo el imperialismo norteamericano. No, muchas gracias a ustedes y saludos por ahí. Lo que sí, lo último, si me permiten muy rápido, me parece que es muy importante que todos los oyentes, amigos, amigas del programa se puedan acercar a los espacios de solidaridad que se están desarrollando con Cuba y entender que no es solo solidaridad con Cuba, es entender que si permitimos que Estados Unidos haga esto con este nivel de violencia e impunidad contra un país latinoamericano hermano, lo que estamos permitiendo es que el nivel de injerencia sobre cualquiera de nuestros países sea muchísimo más brutal del que ya está haciendo. Seguro. También es un elemento de autoprotección entender que se nos juega una partida a nuestro destino latinoamericano, a todos en esta defensa. Yo creo que es importante que en la medida de lo posible se puedan acercar a las distintas iniciativas que están llevándose a cabo y aportar con lo poquito que se pueda, eso ya puede ser mucho.